El Evangelio se trata de Jesucristo, pero no solo sobre la muerte y resurrección de Cristo. Nosotros los cristianos generalmente nos enfocamos en hablar, y sobre todo en esta semana que estamos iniciando, Semana Santa, en hablar y en enfocarnos y en estudiar la muerte, el sufrimiento, la pasión de Jesús. Pero nos olvidamos de la vida de Jesús. La vida de Jesús es muy importante, la vida de Jesús importa. Jesús con su vida nos enseña cómo afrontar los momentos difíciles de nuestra vida, cuando llegan los tiempos de angustia, de pobreza. Jesús nos enseña qué hacer con los enemigos, qué hacer con el gobierno, cómo relacionarnos con el gobierno, con los políticos, cómo manejar el dinero, la amistad, la traición, la religión. Es decir, Jesús murió para darnos vida, pero Jesús vivió para enseñarnos cómo vivir esa vida. Y su vida, indudablemente, la vida de Jesús fue marcada por la compasión, la bondad, el amor y la paz. Jesús fue una persona de paz. Él escogió deliberadamente el camino de la paz. Por eso, creo que una de las cosas más raras que hizo Jesús es la que se describe en Juan capítulo 2, versículos 14 al 22. Voy a leer solamente una parte, Juan capítulo 2, versículo 14 en adelante. Dice: y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Entonces hizo un azote de cuerdas y expulsó del templo a todos y a las ovejas y bueyes. Esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: saquen esto de aquí y no conviertan la casa de mi padre en un mercado. Entonces sus discípulos se acordaron que está escrito: el celo de tu casa me consume. Hasta allí. Ahora, cuando leemos esto, inmediatamente pensamos: ¿dónde quedó el simpático, amable y gentil y pacífico Jesús? Porque Jesús siempre se presenta como alguien bondadoso, compasivo, amoroso, paciente, pero aquí como que se le saltó la piedra, ¿verdad? Y pensamos, ¿qué pasó? O al menos eso es lo que las representaciones habituales nos han llevado a creer, que Jesús perdió los estribos, perdió el control. ¿Pero es verdaderamente así? Supuestamente, aquí encontramos a Jesús interrumpiendo la paz en el templo mientras empuñaba un arma, un látigo. Y ahora eso sí es algo muy interesante, porque parece que Jesús se transformó en un instante, pasó de ser como un Mahatma Gandhi, todo pacífico, a un Indiana Jones con un látigo, ¿cierto? Azotando a todo el que se atravesara. Parecía que la hora de la misericordia había pasado y había llegado el juicio, y Jesús no era ningún cobarde. Jesús solito con un látigo se enfrentó a todo el sistema de negocios religiosos del templo. Ninguno se libró de su azote. Hombres y mujeres recibieron una golpiza y sintieron en su cuerpo el azote del látigo de Jesús. Solo hay un problema con esa representación. A esa representación de un Jesús furioso, y es que no es correcta, para nada, pura ficción. No es solo una versión ligeramente modificada, esa es una versión irreal, que se ha mantenido, que se ha difundido, que se ha enseñado a través de los siglos, a través de artistas en sus obras pictóricas, a través de libros, a través de obras de arte, a través de películas. Usted ve las películas de hoy, ve a Jesús
cogiendo un látigo, como digo ahora, como Indiana Jones, y azotando a la gente. El resultado de tal representación es que muchos cristianos han encontrado en esta visión de lo que pasó una manera conveniente de justificar sus propias intenciones violentas. Es decir, piensan, si Jesús azotó a la gente con un látigo, entonces, bajo las circunstancias adecuadas, nosotros, sus seguidores, también podemos usar la violencia. Y la justifican. Por ejemplo, Agustín de Hipona, llamado San Agustín por algunos, Agustín de Hipona, un tremendo teólogo del siglo V, dijo lo siguiente: encontramos que en Cristo, un perseguidor que persiguió corporalmente a aquellos a quienes expulsó del templo. Y luego otro santo, Bernardo de Claraval, dice, animando a los caballeros templarios de la Segunda Cruzada, salir con confianza y repeler a los enemigos de Cristo, porque nuestro propio líder armó sus santísimas manos con un látigo. Y Juan Calvino, el tan ponderado Calvino de los calvinistas, usó este incidente del templo, de la limpieza del templo, para justificar su matanza de aquellas personas que no consideraba que pensaban o creían lo mismo que él. Si cree que Jesús es el príncipe de paz y luego lee y se encuentra este texto con esa representación que nos han transmitido, un cristiano de hoy en día queda desconcentrado y dice, bueno, pero ¿cómo así? Jesús era pacífico, pero entonces ¿por qué coge y azota a esta gente? ¿Por qué arma sus manos y usa la violencia? Parece contradecir la descripción de la Biblia de un Jesús que escogió el camino de la paz. Ahora, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Los escritores de los evangelios escribieron sobre este evento porque creían que podrían enriquecer nuestra comprensión de Jesús. Ellos no ocultaron esto, ellos lo expusieron, los cuatro lo expusieron. Usted encuentra este evento narrado por los cuatro evangelistas. Y lo expusieron porque ellos sabían que si nosotros leíamos esta historia y la comprendíamos bien, íbamos a entender mejor que el camino de Jesús es un camino diferente, es el camino de la paz. Este evento realmente nos ayuda a comprender cómo Jesús elige el camino de la paz y cómo Él espera que nosotros escojamos también el camino de la paz. Los evangelistas dividen esto que llaman popularmente la purificación del templo, la limpieza del templo, en 3 etapas. Y vamos a mirarlas cada uno muy rápidamente. La primera fase, la fase 1, la preparación. Hoy es domingo ¿de qué? De Ramos. ¿Y qué es lo que se celebran los cristianos el domingo de Ramos? Que Jesús entró triunfal a Jerusalén y que la gente lo recibió ¿con qué? Con ramas, palmas de olivo, y todos gritaban, Hosana, Hosana, y bueno, y todos recordamos esto, pero no recordamos qué pasó más ese día. No recordamos cómo terminó ese día. Si Jesús lo recibieron así, victorioso, triunfante, ¿cómo habrá terminado ese día? De pronto habrá terminado con una fiesta, una celebración grandísima, ¿no? Miren lo que dice Marcos capítulo 11, versículo 11, de cómo terminó ese día. Jesús entró en Jerusalén y se dirigió al templo. Después de mirar todo a su alrededor, se fue a Betania con los 12, pues ya estaba anocheciendo. Pareciera que nada importante ocurrió, pero algo muy importante ocurrió. Jesús va al templo, ya está anocheciendo. Jesús va al templo y echa una mirada a lo que está pasando en el templo. Mira. Y ve algo que no le gusta. Evalúa lo que está pasando. Es una mirada de reconocimiento. Pero él no entra en acción.
En lugar de actuar impulsivamente, él se va a dormir a otro lugar, fuera de Jerusalén. Y empieza a idear su actuar del otro día. ¿Notan esto? Jesús no actúa por qué, impulso. Él ve algo que no está bien, pero él no entra en acción inmediatamente. Allí aprendemos la primera lección. Esta lección es la siguiente: los pacificadores semejantes a Jesús evalúan antes de actuar. Evalúan las circunstancias antes de actuar. Jesús no actuó impulsivamente. Una de las cosas que usted nota en las películas que han hecho sobre Jesús es que Jesús llega al templo, mira, se enfurece y empieza a actuar violentamente. No, Jesús no hizo eso. Jesús la noche anterior fue, miró, evaluó y no actuó. Reflexionó, planificó lo que iba a hacer. Fase 2, acción. Jesús regresa al templo al otro día, o sea, mañana lunes, y los 4 evangelios describen las acciones de Jesús y sus relatos tienen semejanza. Por ejemplo, Mateo, Marcos y Lucas hablan de Jesús echando a los vendedores, y todos menos Lucas menciona que Jesús volteó las mesas de los cambistas. Pero hay una cosa muy curiosa: de los 4 evangelistas, solo uno, Juan, dice que Jesús hizo un látigo. Ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas mencionan el látigo. Solo uno, Juan. Curioso, ¿verdad? Menciona un látigo. Ahora, esto ha llevado a muchos a concluir que Jesús actuó violentamente. Pero, ¿qué dice realmente el Evangelio de Juan sobre el uso del látigo, sobre el látigo mismo? ¿Acaso Jesús golpeó a la gente inmisericordiamente? Vamos a examinar detalladamente lo que escribió Juan, no lo que nos han mostrado las películas, no lo que hemos visto en representaciones pictóricas, no lo que hemos visto en libros. Vamos a ver lo que escribió Juan. Entonces vamos a ver las evidencias. La evidencia número 1, el látigo. El látigo. Según el Evangelio de Juan, Jesús hizo un látigo de cuerdas. Hizo un látigo de cuerdas. Juan dice explícitamente que Jesús hizo el látigo una vez que entró en el templo. O sea, Jesús no venía armado. Jesús no venía con un látigo en el cinto. Jesús llegó e hizo un látigo cuando entró al templo. Y dice específicamente de qué lo hizo. ¿De qué lo hizo? De cuerdas. Y la palabra griega soinion, que es la palabra griega que utiliza Juan, se refiere a cuerdas, pero no de tela, sino pequeñas ramas, juncos. Más parecido, para que tengamos una idea aquí en nuestra cabeza, ¿a qué se parece eso? Se parece más a uno de esos sacudidores, ¿sí? ¿Recuerdan? Sacudidores de polvo, para limpiar el polvo en la casa. ¿Un qué? ¿Un qué? Un plumero, algo así. Pero algo muy suave. No era de cuero, no era algo que fuera a herir a alguien, pudiera herir la piel de alguien. Además, la palabra que utiliza, o la expresión que utiliza Juan, en realidad dice, hizo algo así como un látigo. No hizo un látigo, sino como un látigo. ¿Ven? ¿Ven lo diferente que es cuando uno lee la Biblia y la puede entender en su significado original y no en la forma como nos la presentan las películas de Hollywood? Jesús no hizo un látigo, hizo algo como un látigo, porque si hubiera intentado sacar a la gente
con ese plumero, ese látigo de cuerditas, la gente no hubiera huido, la gente se hubiera ¿qué? Reído. Porque estaba tratando de herir a alguien con algo que no podía herir a nadie. Esa es la primera evidencia. Entonces Juan no describe un instrumento de tortura. No describe un arma peligrosa. Segunda evidencia, cuando habla de las ovejas y el ganado. ¿Dónde encontró Jesús el material para hacer su látigo? Hoy en día se tienen muy detallados registros de lo que había en el templo, de las cosas que había en el templo. Y lo más seguro, dicen los especialistas, es que las ramitas que utilizó Jesús era la paja en las pesebreras del ganado, de las ovejas que estaban allí en el templo para ser vendidas. De allí sacó eso, o sea, paja para hacer un corral, inofensivas. Y, muy importante también, Jesús no hubiera necesitado expulsar o golpear a los vendedores de esos animales del templo, simplemente hubiera hecho que, si saca los animales, adivine quién va a salir detrás de ellos a buscarlos. Los dueños. Y eso fue lo que hizo. Con ese látigo expulsó, sacó a los animales que estaban acostumbrados a ser pastoreados, guiados por eso, y los hombres, los vendedores salieron detrás de su ganado. Evidencia número 3, la seguridad del templo. La seguridad del templo. Si Jesús lastimó a alguien en el templo, entonces seguramente se armó una revuelta. Hubo gritos, hubo gente corriendo, gente en el suelo, gente sangrando. Hubo una pelotera. En el templo de Jerusalén habían dos clases de seguridad, de guardias. Los guardianes del templo, que eran judíos, y los guardianes romanos, los soldados romanos que habían construido una fortificación al lado del templo, porque ellos no confiaban, y sobre todo en la época de la Pascua, y esto está sucediendo en la época de la Pascua, en que la gente se iba a quedar calmada. Los romanos sabían que los judíos eran revoltosos. Entonces, en ese momento como decir hoy en día, estaban rodeados por el SMAT. ¿Ya? Los soldados estaban alerta. Y si hubiera habido una revuelta violenta, hubieran entrado en acción los guardianes del templo y los soldados romanos. Pero en ningún momento vemos que nadie entró en acción. Nadie se preocupó por lo que pasó allí. O sea, no hubo no hubo una revuelta. No fue algo así pues que causó que los soldados romanos y los vigilantes del templo entraran en acción. Y la evidencia número 4, el griego de Juan 2:15. O sea, cuando hablo del griego hablo de la parte textual, de cómo se escribió esta parte. La frase crucial está en Juan 2:15, que dice: entonces hizo un azote de cuerdas y expulsó del templo a todos, y a las ovejas y a los bueyes. Generalmente pensamos entonces que Jesús, con ese azote, con ese látigo, golpeó a las personas. Pero el griego debe ser leído mejor de esta manera: expulsó del templo a todos. Y ese todos va sucedido de una coma y dice: a todos, ovejas y bueyes. Es decir, esa y que aparece después de todos, y expulsó del templo a todos y a las ovejas y bueyes, no existe en el original. Se debe leer: expulsó a todos, a las ovejas y a los bueyes. Jesús expulsó, ¿fue a quién? A las ovejas y a los bueyes.
Porque Jesús sabía que detrás de ellos se iba a ir ¿quién? Los dueños. Ahora, nosotros debemos pensar que Jesús, el Jesús que describe Juan, tampoco es ese Jesús violento, ese Jesús que ha perdido la calma, la compostura y que enojado está golpeando a todo el mundo. Si Jesús hubiera azotado a los cambistas y vendedores de animales, entonces sería el único lugar, el único caso en toda la vida de Jesús que él hubiera usado la violencia y habría entrado en contradicción con lo que el profeta Isaías anunció acerca del Mesías de Dios, cuando en Isaías 53:9 dice: aunque él nunca fue violento. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Nunca Jesús hizo muchas cosas. Por ejemplo, nunca vemos a Jesús manejar dinero. ¿Se da cuenta de eso? ¿Había notado eso? Jesús nunca lo vemos usando dinero. Y también en los evangelios nunca vemos a Jesús actuando violentamente en contra de nadie. Además, cuando fue juzgado más tarde, los falsos testigos que encontraron y que buscaron para que eran falso testimonio contra Jesús y acusar falsamente a Jesús, lo acusaron de todo menos de ser ¿qué? Violento. Entonces, aquí viene la lección número 2 que aprendemos. Los pacificadores semejantes a Jesucristo no son pasivos. No son pasivos. Aunque Jesús no azotó a ninguna persona, se podría también argumentar que de todos modos Jesús estaba montado en cólera, estaba enojado y que actuó en una forma que no era la habitual. Por eso es que yo digo que esto es lo más raro que hizo Jesús, porque muchas personas dicen, pues Jesús convirtió el agua en vino, pues eso es un milagro, pues Jesús tenía poder para hacer milagros. Que caminó sobre el mar, pues él tenía poder para hacer milagros. Que sanó a una persona, eso es lo que hacía Jesús. Pero actuar de una manera que no está acorde con el título de él, Príncipe de Paz. Por eso es que es lo raro para muchas personas. Pero todavía podríamos pensar, bueno, sí, no azotó, no usó un látigo, pero de todos modos Jesús estaba enojado. Y tal vez podemos entender mejor la situación con esta historia. Una mamá salió temprano de su trabajo y no avisó en su casa que iba a llegar más temprano a la casa. Y cuando llegó a la casa encontró a su hijo con unos amigos adolescentes en la sala con un paquete de droga. La mamá inmediatamente entra en acción, salta por encima de la silla, derrama algunos jugos, coge lo que hay en la mesa y sale al sanitario y vacía todo el contenido de la bolsa de droga en el sanitario y lo vacía. Y luego regresa a la sala y enfrenta a sus hijos y a estos muchachos y les da un sermón de por qué deberían cuidar su cuerpo y no destruir su vida con esa droga, porque pueden arruinar toda su vida. Ahora usted ve esto y dice, ¿qué piensa de esta mamá? ¿Que actuó en forma loca? ¿Que fue una mujer que se salió de casillas? No, usted piensa, eso es lo que haría ¿qué? Cualquier mamá que ama a sus hijos. Cuando Jesús actúa de esta manera, lo vemos actuar de esta manera y entrar en forma así, decidida a acabar con una situación que está sucediendo, no lo hace porque su impulso sea el odio, la ira,
sino el amor. Porque Él ve que algo está sucediendo en ese lugar sagrado que es el templo, y les da también un mensaje, un sermón de lo que están haciendo mal. Jesús volteó las mesas, sí, regó monedas y regañó, digámoslo así, le dio una charla firme a los vendedores de animales y cambistas, claro que lo hizo. Y eso es exactamente una muestra del amor de Dios, como un padre o una madre haría cuando ve a sus hijos destruyendo su vida. Los relatos del Evangelio de este evento revelan que Jesús no era violento, pero tampoco era pasivo. Para Jesús, el pacifismo no es lo mismo que el pasivismo. Negarnos a actuar violentamente no quiere decir negarnos a actuar cuando vemos la injusticia. Cuando algo no está bien, Dios no se queda cruzado de brazos, por eso vino a salvarnos. Cuando algo no está bien, Jesús no se cruzó de brazos, por eso actuó como actuó. Cuando algo no está bien, cuando la injusticia, la corrupción llena nuestro país, no nos quedamos cruzados de brazos, debemos actuar. La fase última, la fase 3, es la explicación. Jesús le dio una explicación a lo que Él hizo. Jesús le explicó a la gente lo que Él hizo. Explicó sus acciones y lo explicó utilizando, bueno, lo leemos en Marcos 11:17, les enseñaba y les decía, ¿acaso no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes han hecho de ella una cueva de ladrones. La primera referencia de este texto es que Jesús invoca las palabras del profeta Isaías. El profeta Isaías dice que su casa será llamada casa de oración ¿para quiénes? Para todas las naciones. Pero los judíos en esa época habían excluido a los que no eran judíos. En el templo original no existía lo que se llamaba el patio de los gentiles, es decir, el patio de los que, como usted y yo, no somos judíos. Pero con el tiempo llegaron a agregar ese espacio dentro del templo para que pudieran estar allí los que no eran judíos. Pero cada vez los relegaban más y los separaban más, porque consideraban que no debían estar en el mismo lugar con ellos, porque ellos eran el pueblo escogido, santo, y ellos no. Cuando desde el principio Dios dijo que mi casa será casa de oración para todas las naciones, no para una nación, sino para todas las naciones. En la época de Jesús, ese lugar que estaba destinado para los que no eran judíos, adivine quién lo ocupaba. Los vendedores de animales, los que estaban haciendo negocios, y entonces cada vez más los extranjeros estaban siendo relegados, excluidos. Y había un mercado. Y usted sabe cómo es un mercado. No es hablando todo suavecito, vea, le vendo este pollito por tanto, o esta libra, no, todos a los gritos. Y ellos no podían adorar a Dios con libertad. La religión judía en esa época había excluido a los que Dios había querido ¿qué? Incluir. Como toda religión, se vuelve una religión exclusivista. Cuando Dios tiene un corazón que incluye, no que excluye. Y luego les dice a ellos que han convertido su casa en una ¿qué? Cueva de ladrones, guarida de ladrones. Y esa es una expresión que utilizó siglos antes el profeta Jeremías, cuando en circunstancias parecidas va al templo y encuentra que la gente es muy religiosa en el templo. Por fuera del templo, no. Cuando el profeta Jeremías dice, y Jesús dice, han convertido mi casa en una cueva de ladrones, no es que en la cueva los ladrones roban. En la cueva los ladrones ¿qué hacen? Se esconden.
Muy bien, tienen buena experiencia. Se esconden. Ellos creían que podían vivir, ser injustos, maltratadores, corruptos, por fuera del templo. Pero cuando llegaban al templo y ofrecían un sacrificio en el templo, ellos estaban bien con Dios y podían ganarse el perdón de Dios. Es decir, sobornaban a Dios, creían ellos que sobornaban a Dios. Por eso Jeremías y Jesús dice, ¿ustedes creen que mi templo es una cueva de ladrones? O sea, ¿se pueden venir a esconder aquí de lo que han hecho allá afuera? Pueden pretender ser santos aquí y buenas personas acá y que no matan una mosca y en toda la semana por fuera hacen y deshacen. Mi casa no es una cueva para esconderse los ladrones. Jesús entonces está diciendo con todo el énfasis del profeta Jeremías que Dios no toleraba eso, que Dios no iba a darle respaldo a eso. Y a medida que las riquezas entraban al templo, los líderes religiosos se llenaban más los bolsillos. ¿Conocen casos así? Jesús usó las palabras de Isaías y Jeremías para explicar que sus acciones buscaban detener las prácticas explotadoras y excluyentes del templo. El templo no solamente excluía, sino que explotaba. Y eso es un aviso para todas las personas en cualquier época y en cualquier tipo de religión, que el Evangelio de Jesús no tolera ni la exclusión ni la explotación religiosa. Hay demasiada religión que oprime, que explota y que excluye. Si pueden ver un documental que es acerca de la iglesia de la luz del mundo. ¿Han escuchado ese grupo religioso, la luz del mundo? Vean ese documental. Es asqueroso lo que es la historia de esta iglesia. Aquí en Armenia hay de ese grupo también. Y tristemente cómo es la explotación de todo tipo, la opresión de todo tipo. Contra eso es que está Jesús hablando, y por eso Jesús actúa como actúa. Porque Jesús apunta al templo como el lugar donde se decía que Dios estaba presente. Entonces, todo lo que ocurría en el templo para la gente era el reflejo de Dios. Entonces, ¿qué tipo de Dios tenían ellos? Que permitían la explotación, la exclusión, la opresión. ¿Qué tipo de Dios era ese? Por eso Jesús actuó como actuó. Porque, como dice, y con eso terminamos, el celo de tu casa me consume. Es decir, la pasión, yo tengo una pasión por el nombre de Dios, por la santidad de Dios, por la justicia de Dios, y Dios no permite eso. El Dios del Evangelio no es un Dios que está a favor de los que explotan, de los que excluyen, de los que oprimen y de los que usan armas y bendicen armas. La lección número 3 entonces es: en lugar de herir y destruir, los pacificadores, semejantes a Cristo, canalizan su celo en actos que sanan y restauran. Actos que sanan y restauran. Hay demasiada religión tóxica hoy en día. Hay demasiadas iglesias opresivas. Hay demasiada religión que sirve solamente para llenar los bolsillos de sus líderes religiosos. Hay demasiada religión que ha convertido la casa del Señor en una cueva de ladrones. Y ese problema no es solamente de los líderes religiosos, sino de todos los que nos congregamos. Porque si hay
líderes que oprimen, hay congregaciones que se dejan ¿qué? Oprimir. Si hay líderes que explotan, hay congregaciones que se dejan explotar. Si hay religión que excluye, es porque hay iglesias que excluyen. Entonces, Jesús habla en contra de ese tipo de líderes religiosos, pero también habla en contra de los que permiten que ese tipo de líderes religiosos puedan hacer y deshacer, utilizando el templo como una cueva de ladrones, utilizando la fe de las personas como un arma para explotar. ¿Qué es lo más raro que hizo Jesús? Lo más raro que hizo Jesús es que Él tuvo el valor de enfrentarse solo contra todo un sistema religioso que abusaba de la gente. ¿Quién ganó? ¿Jesús o el sistema? El viernes pareciera que el sistema ganó porque lo crucificaron, pero el domingo nos damos cuenta que al final Jesús venció. Vamos a ponernos en pies para orar. Padre Santo, estamos muy agradecidos porque el camino del Evangelio es un camino diferente. No es el camino de la injusticia, no es el camino de la explotación, no es el camino de la exclusión, no es el camino de la violencia, no es el camino que bendice las armas, no es el camino, Señor, de los que dejan que pase todo esto. No es el camino de los indiferentes, no es el camino de los que se cruzan de brazos mientras todo esto pasa. No es el camino, Señor, de los cobardes. Señor, nosotros oramos para que nos ayudes a andar en el camino del Evangelio, en el camino de Jesús, el verdadero Jesús. Padre, cada uno de nosotros necesitamos conocer mejor el camino de Jesús y vivirlo. Te pedimos que nos des el valor de andar en ese camino. Y por favor, Señor, que seamos capaces, en todo lugar donde estemos, de mostrar que el camino de Jesús es un camino diferente, pero es el camino que vale la pena. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.